Ese rostro es fundamental, porque es un testigo, se llama Vicente Fabriani. Estaba presenciando, él detrás de las cañas escondidos, había presenciado lo que sucedió. ¿Pero a quién se lo contó? ¿A la justicia? ¿Fue a la policía? No, a un intrépido periodista de un diario vespertino. ¿Se acuerdan el Andino? El que salía después del mediodía. Estaba Los Andes el matinal y el Andino vespertino. Le cuenta a Ricardo Viso, a nuestro querido Ricardo, que no alcanzó a ver el programa, y en memoria de su familia le mandamos un beso enorme, por supuesto, tanto lo quise a Ricardo. A Ricardo Viso le contó lo que había sucedido. El Andino publica la entrevista y da un giro de 180 grados este crimen a Avelino Maure. Mira cómo terminó el crimen. Vicente Fabriani escucha a un hombre que clama por su vida. Pronto, las luces de un auto que pasa por el lugar iluminan la escena. El coche pasó y luego él vio cómo trasladaban hacia el canal, es decir, hacia donde él estaba, a ese bulto o a esa persona. Ahí dice que le dio miedo y que se volvió para su casa. Lo que Fabriani presenció no dejaba margen para la duda. Una pareja, un hombre y una mujer arrastraban un cuerpo en dirección a un zanjón. A las sospechas de Calomarde se le suma el testimonio de Fabriani y las piezas del rompecabezas terminan por encajar. La versión del asalto se desmorona. Susana Arbués y Rodolfo Jiménez Jáuregui quedan detenidos por el asesinato de Avelino Maure. Los diarios inmediatamente se hacen eco de la noticia y comienza a vislumbrarse el efecto que la información tendría sobre el público a lo largo de la causa. A mí en lo particular me deparó una de las preocupaciones más grandes en mi profesión, porque ese día el Andino se editaba a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde a Susana Arbués de la seccional 25 la trasladaban. Era tal la cantidad de gente que se había reunido y era tal la conmoción que esto había generado que intentaron lincharlo. Aún quedaba por determinar cómo había sido herido Jiménez Jáuregui, y esto depararía más de una sorpresa. Durante el juicio, uno de los más resonantes que recuerda la historia mendocina, también se conocerían los detalles de cómo fue planeado y ejecutado el asesinato. Con la ayuda del doctor Roberto Lavado, cuya destacada actuación como fiscal de cámara fue fundamental en esta historia, reviviremos un proceso lleno de sorpresas. Durante 2 años, Susana y Rodolfo estuvieron alojados en la penitenciaría provincial a la espera del juicio. En ese lapso, encontraron la manera de enviarse cartas mutuamente a través de una celadora que creía hacer las veces de Celestina. El pacto entre los asesinos consistía en quemar las cartas luego de ser leídas, ya que su contenido podría ser comprometedor. El 9 de agosto de 1971, a las 8:50, comenzó el juicio. Susana y Rodolfo entraron a la sala con 5 minutos de diferencia y no se miraron. El doctor Roberto Lavado, fiscal de la causa, nos ayuda a revivir aquellos momentos. ¿Cuántos años fue fiscal, doctor Lavado? 30 años fiscal de cámara del crimen. ¿Cuántos juicios en las espaldas? Ni se acuerda, ¿no? Deben de haber sido entre 3.000, 3.500 aproximadamente. Bueno, y apelo a su memoria. Habló de más de 3.000 juicios. Entre los 3.000 juicios está el juicio por el caso Avelino Maure. Sí. Si le digo Avelino Maure, ¿qué le viene a la cabeza? Y me viene a la cabeza un juicio muy impactante bajo el punto de vista emocional, vivencial, en el sentido de la situación anímica que crean esos crímenes en que un esposo mata al otro y quedan las criaturas sin padre y sin madre
a raíz de algo que ocurre en escasos instantes. El debate oral y público y la cobertura de la prensa, que siempre le dedicó las primeras páginas, hizo que la gente se volcara a seguir el juicio como si se tratara de un espectáculo. ¿Por qué tanta cantidad de gente en el juicio? ¿Por qué un antes y un después en el juicio Maure, por ejemplo? Hay en la gente, y eso es evidente, incluso lo vemos a través de las series de televisión que tienen éxito, cierta morbosidad y cierta apetencia por este tipo de cosas. Maure, con el prestigio que tenía la Academia Maure, la familia Maure fue siempre una familia muy prestigiosa en Mendoza, yo creo que hubo una serie de factores. Y después, la forma en que se llevó a cabo el hecho. La crueldad. La crueldad, el ensañamiento, el tratar de dar fin mediante la muerte a una situación que evidentemente se podía solucionar de otra forma. La primera en declarar fue Susana. A pesar de sus negativas y varias contradicciones, se pudo determinar que entre ella y Jiménez Jáuregui existía una relación amorosa y que sería el móvil del crimen. Aún así, se hizo evidente que la estrategia de Susana era inculpar a su amante. Según su declaración, la noche del asesinato, el Fiat 1500 sufre un desperfecto en calle Las Cañas. Los hombres intentan determinar el origen de la falla. Rodolfo vuelve al auto y pronuncia una frase contundente: ahora o nunca. Según Susana, el capot levantado le impide ver lo que ocurre. Al bajarse descubre a Rodolfo atacando a Avelino y es amenazada: subí al auto o te va a pasar lo mismo. Más tarde, ya en Godoy Cruz, Rodolfo le ordena que le dé una puñalada. Pone el cuchillo en sus manos y él mismo la ayuda a empujar. Esta declaración condenaba a su amante. Sin embargo, la defensa de Jiménez Jáuregui guardaba un as en la manga que echaría por tierra la inverosímil versión de la pobre viuda. Las 84 cartas que Susana le había escrito en prisión y que Rodolfo nunca destruyó. Su contenido las indicaba como la instigadora del crimen. La estrategia de las partes era evidente: descargar todo el peso de la culpa en el otro acusado. Para ese entonces, el debate oral concitaba mayor atención en el público común que una telenovela. Llegó a realizarse una reconstrucción en plena sala y con el presidente del tribunal, doctor Luis Cherubini, blandiendo un puñal. Además, se agregó otro elemento muy fuera de lo común: el diario íntimo de Avelino. Era como si Avelino Maure estuviera presente en la audiencia, como si fuera un testigo más, a través de ese diario íntimo que él llevaba. Y de allí surgía la personalidad de Avelino Maure, una persona de una bondad extraordinaria, una persona totalmente alejado o desinteresado por las cosas materiales. Justamente, ese desapego por lo material era lo que causaba las peores desavenencias en la pareja. Susana le recriminaba a su marido su falta de firmeza en la administración del instituto, que por ese entonces estaba al borde de la quiebra. El diario íntimo reflejaba la verdadera relación entre Avelino y Susana y el sentir de un hombre que ve cómo sus sueños se desmoronan. Mi opinión no sirve, no vale. Me siento vencido antes de entrar en lucha, quizá porque jamás pude haber realizado ninguno de mis sueños. Llega entonces la parte más escalofriante del juicio, la declaración de Jiménez Jáuregui. Rodolfo cuenta en detalle lo ocurrido aquella noche en calle Las Cañas.